menor en el pulmón derecho la vamos, o sea, lo único que en el pulmón derecho vamos a ver en campo medio y la fisura mayor puede verse más del lado derecho o izquierdo, eso va a depender del paciente y la posición, pero se va a ver en el perfil y se va a ver como oblicua al tórax, ¿sí? No hay un reparo anatómico. Igual, bueno, para la clase que viene, yo no voy a estar para la clase que viene, pero por ahí las placas que mandé el otro día, que les mandé el otro día por mail, ahí había una que se veía, en un tórax normal se veía la cisura, por ahí podríamos mostrárselas. Y siempre piensen que las cisuras es como un trazo de lápiz, es una línea muy delgada que se llega a ver en algunos pacientes y, como decía Sofi, la horizontal se ve en el frente, pero la oblicua se va a ver sí o sí en el perfil porque corre igual, digamos, corre como un manto, entonces por la incidencia del rayo en la radiografía de frente no se ven las oblicuas, ¿sí? Las mayores. Estoy tratando de encontrar alguna imagen para mostrarles, a ver si tengo acá. En el PowerPoint que mandé la semana pasada había fisuras normales. Había también otra parte de tórax patológico. Pero básicamente en resumen es eso. La menor se ve en el frente y las mayores se ven en el perfil. Uh -huh. Ahí voy a buscar mi pendrive y ahí tengo la clase para mostrarles. Larguen cuando quieran, pues ya estamos. Me parece que no vamos a hacer más. Bueno, ahí comparto pantalla. Maya, no me deja compartir ¿No? pantalla. Me pongo a compartir pantalla. A ver, No, ahí está, ahí está está. Espera, ahí está, ahí está, ahí está. Ok. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Sí, se escucha bien. Bueno, vamos a hacer, no sé si pudieron ver bien la clase que le subimos, después del inconveniente que no estaba pública, por eso no la veía. Vamos a hablar de tomografía de tórax, ¿sí? Bueno, los equipos utilizados actualmente en la mayoría de los centros son multidetectores. ¿Qué quiere decir esto? Que la rotación del tubo de rayos en el gantry tiene varios detectores que emiten los haces de rayos X, ¿sí? Esto lo que permite es que sea un examen volumétrico, entonces poder obtener las imágenes de diferentes planos, ya sean los axiales, los coronales y los sagitales, y hacer reconstrucciones en 3D, ¿sí? Esto más o menos, ya tuvieron, igual tienen clases de tomografía subida, más o menos para que sepan cómo es un equipo, los movimientos que hacen la camilla y el gantry donde rota los
los diferentes planos, como les dije, que podemos obtener del estudio tomográfico, los planos axiales, para que tengan más o menos una idea de cómo son los cortes que se producen, ¿sí? En un plano axial, en un plano coronal y en un plano sagital, ¿sí? Igual después tenemos imágenes del tórax para verlas. Un breve repaso de lo que preguntaban de hipodenso, hiperdenso e isodenso. Las densidades va desde el negro hasta el blanco, como en la placa, donde el aire se ve negro, hipodenso, y hasta llegar al calcio o al metal hiperdenso o al agua, ¿sí? Que se ve hiperdenso, ¿sí? Lo isodenso hizo que es igual, ¿sí? Como que tuviera una misma densidad, ¿sí? Generalmente la grasa es lo que se ve de esa como un gris más oscuro, ¿sí? Tenemos diferentes ventanas para ver la tomografía, las ventanas para ver partes blandas, para ver o la ventana mediastínica, la ventana para parénquima pulmonar en este caso y la ventana para hueso, ¿sí? Esto se hace en una misma tomografía, de un mismo estudio, uno lo llama ventanear, vendría a ser, puede cambiar poner las diferentes ventanas, para que uno pueda ver bien mediastino, una ventana mediastinal de partes blandas, la ventana para parénquima y la ventana para hueso, ¿sí? En esta ventana para partes blandas podemos ver lo negro, que es aire, ¿sí? Esto es un corte axial, tengan en cuenta, siempre para que tengan una referencia anatómica. Arriba es anterior, manubrio external que se puede ver acá, la parte posterior, donde podemos ver las vértebras, ¿sí? La vértebra dorsal, derecho e izquierdo. No sé si ven el puntero, porque yo lo estoy marcando. Sí, se ve, se ve. Paula, Perfecto. ¿puede ser que Sí. esté encendido un televisor en tu casa? No, que es la audición de piano de las nenas. Ah. Espera que le digo que me bajen un poquitito el volumen. Pasa que si me voy a otro lado no tengo internet. Ok, Por eso ok. me quedé acá. Ahí ya le avisan que bajen un poquitito. Bueno, entonces la ventana para mediastínica o para partes blandas, donde uno puede ver los ganglios, tejido muscular, ¿sí? Tejido, las glándulas mamarias y obviamente la anatomía de los vasos pulmonares. La ventana para parénquima en un corte axial, sagital y coronal, donde uno puede evaluar el parénquima pulmonar, la región biliar, la división de los bronquios y la pleura. Y una ventana para ver hueso, una ventana ósea, donde ya la trama muscular uno no puede evaluar, pero sí ve la parte ósea, vértebras dorsales, la vértebra dorsal, el esternón y las escápulas, ¿sí? Y costillas. Con esas tres tipos de ventanas uno puede evaluar toda en este caso la anatomía del tórax. En las tomografías de tórax podemos usar medios de contraste que son sustancias que son sustancias que al introducirlas al organismo, ya sea por vía endovenosa, que es en el caso de la tomografía, puede ser por vía oral, vaginal, rectal, intraarteriales, entre otras, permiten resaltar o pacificar estructuras, ya sean anatómicas o patológicas, ¿sí? Vemos en estas imágenes dos ventanas para mediastino, donde dijimos que podemos ver los vasos pulmonares, ¿sí? Sin contraste y con contraste ven la diferencia, ¿sí? Estas son a nivel cardíaco y del callado de la aorta, la diferencia que se ve más hiperdenso con la sustancia de contraste.
Luego, bueno, que tenemos los cortes anatómicos, los cortes que se hacen en los diferentes planos en la tomografía, las densidades que evaluamos en la tomografía y las diferentes ventanas. Vamos a estudiar la tomografía, los cortes tomográficos en sí, en las diferentes ventanas. Primero que todo se hace una planificación del estudio donde el paciente acostado, con los brazos extendidos hacia arriba, ¿sí? Y se planifica el estudio. ¿Cómo se planifica el estudio? Se hace un scout, que es un barrido. La tomografía va desde las últimas cervicales hasta las glándulas, se realiza un corte hasta las glándulas suprarrenales, ¿sí? Y un scout es la imagen acá de la derecha, es como si fuera una placa de tórax, ¿sí? Donde se planifica de dónde a dónde va a ser el barrido para la reconstrucción de las imágenes. Una vez que se hace el estudio, se hace en una respiración suspendida con una placa de tórax, el equipo reconstruye las imágenes, ¿sí? Y uno las puede ver ya en el comando. No sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿Están ahí? Sí, no, va. Ah, listo. Estaban todos muy en silencio. Bueno, empezamos con la ventana mediastínica. Corte Paulina, axial. Sí. ahí preguntan si la ventana mediastínica es la misma que la de partes blandas y si son 4 las ventanas. No, son 3 las ventanas y la mediastínica es la misma que la de partes blandas. Está la ventana mediastínica o para ver partes blandas, la para hueso, ¿sí? O la ósea, y la de parénquima pulmonar, la parenquimatosa. No sé si ya está, si se aclaró. A ver, dice, con los cortes axiales siempre tenemos que pensar que vemos al paciente desde los pies. Siempre, chicos, eso no cambia para ningún estudio. Siempre se ve desde los pies, siempre la derecha de la pantalla es la izquierda del paciente y siempre lo vamos a tener como enfrentado al paciente, ¿sí? Salvo en situaciones muy específicas que nos las van a aclarar los técnicos en las imágenes. No, y siempre tener en cuenta que lo de arriba, anterior y abajo posterior, igual con los reparos anatómicos uno se da cuenta, porque acá está la vértebra dorsal y es posterior, ¿sí? Pero siempre la derecha es como la placa, derecha, que preguntaban la otra vez, derecha e izquierda. Bueno, tenemos un corte axial, más o menos para que sepan, pues se orienten en un corte coronal, más o menos a qué nivel estamos, ¿sí? Donde se puede ver, vamos a decir, bueno, que acá evaluamos partes blandas y mediastino, las estructuras, toda la parte es parte muscular, ¿sí? Vemos esta imagen hipodensa, es decir, que tiene aire, es la tráquea. Siempre en la parte posterior de la tráquea buscamos al esófago que está colapsado. Alrededor de la tráquea, por el nivel que estamos, vemos a la glándula tiroides, ¿sí? Tenemos a la yugular interna. Acá tienen que recordar bien la anatomía, ¿sí? de los vasos para poder ubicarse más o menos a la altura, a nivel del corte donde estamos, qué vaso vamos a ver, ¿sí? Saber, bueno, que la vena axilar se forma por la unión de la basílica y de la braquial, y que en el recorrido recibe a la cefálica y a nivel de la primera costilla pasa a ser de la subclavia, ¿sí? La subclavia derecha con la yugular interna sigue el tronco brachiocefálico que se unen con el del lado izquierdo drenando en la vena cava superior, ¿sí? La vena cava superior se origina más o menos a nivel
del primer cartílago costal. Entonces, en este corte vamos a tener lo que estoy marcando, la yugular interna, ¿sí? La carótida, acá está la axilar con contraste, ¿sí? Del otro lado es lo mismo. A otro nivel de un corte axial seguimos siempre la tráquea, el esófago, ¿sí? Vemos las carótidas ya primitivas. Acuérdense que del callado de la aorta para el lado izquierdo sale subclavia y carótida izquierda, y para el lado derecho está el tronco innominado o brachiocefálico, que da la subclavia derecha, y la carótida común, que está después la externa e interna, ¿sí? Acá en este nivel vemos las carótidas, la subclavia, y ya ¿Me están escuchando? Porque se me corta el... No se escucha, Paula. Ah, y la arteria subclavia del lado izquierdo, la vena brachiocefálica, la carótida que dijimos del lado izquierdo, y acá la subclavia izquierda. Acuérdense como dijo que del lado izquierdo nacen directamente de la aorta y del lado derecho del tronco brachiocefálico, ¿sí? A este nivel vemos que tiene contraste, por eso se ve hiperdenso los vasos. Seguimos viendo tráquea, ¿sí? Sin la bifurcación, el esófago, vemos la arteria brachiocefálica derecha, la carótida izquierda y la subclavia izquierda, ¿sí? Y esta es, perdón, que se me cambió la imagen, y esta es la vena, no puedo volver, la vena brachiocefálica izquierda para unirse con la derecha para formar la vena cava superior. Estoy con problemas con el mouse para pasar las imágenes, por eso me cuesta. Estamos a un nivel de la aorta, ¿sí? Vena cava superior, tráquea, la tráquea y el esófago. Seguimos la ventana mediastínica. A este nivel, la tráquea, pronto a dividirse a nivel de la carina, esófago, aorta ascendente, aorta descendente, vena cava, y ya acá tenemos la pulmonar izquierda. A este nivel, aorta ascendente, descendente, el esófago, ya la tráquea dividida, fíjense que ya no se ve una sola imagen hipodensa, y el tronco de la pulmonar dividiéndose. Fíjense en el corte de acá abajo a la izquierda, al nivel que estamos, para que se ubiquen, ¿sí? A este otro nivel, aorta ascendente, descendente, ya estamos a nivel de la cavidad del ventrículo derecho, ¿sí? La vena cava, la arteria pulmonar derecha, vieron que se había dividido, la izquierda, ¿sí? Y esto que se ve hipodenso ya son las divisiones de los bronquios, ¿sí? Que lo vamos a ver bien después en la ventana parenquimatosa. A nivel cardíaco tenemos las 4 cavidades cardíacas, la raíz aórtica, la aorta descendente, a este nivel tenemos aurícula izquierda, bueno, las cavidades cardíacas, el esófago, aorta descendente,
y ya la vena pulmonar izquierda. A este nivel de las cavidades, de las 4 cavidades cardíacas, aorta descendente y esófago, ya llegando a las bases pulmonares, donde podemos ver esta imagen que es del hígado, esófago, cavidades cardíacas y aorta descendente. A este nivel ya vemos más la glándula hepática, esófago, aorta descendente, las cavidades ventriculares. A este nivel ya estamos a nivel de abdomen superior. Estas son las suprarrenales, que es el último corte donde se realiza la tomografía, hígado, los riñones y el vaso asas intestinales, cola de páncreas. No sé si tienen alguna duda de las ventanas mediastínica, para volver a ver. Hay una pregunta acerca de, creo que en los cortes superiores de tórax, Sí. si se ven 2 arterias y una vena. En realidad no sé bien a qué se refiere, pero Sí, no. bueno, No, siempre... ¿y en qué corte? Creo que eran los cortes más superiores, pero bueno, siempre la arteria se acompaña de la vena, sea la yugular, Sí, con la sea la subclavia. Sí, con la subclavia, la arteria axilar con la vena axilar, sí, siempre está acompañada. Seguimos, ahí vuelvo. Bueno, y la ventana pulmonar, que es la que para evaluar el parénquima pulmonar, pleura, sí, bueno, y los bronquios. Volvemos a repetir lo de los bronquios, la división de la tráquea en bronquio derecho con su segmento, con su lóbulo, el bronquio para el lóbulo superior, para el medio y para el inferior, con su segmento, ¿sí? Voy a mostrar estas imágenes, después vamos a hacer muestro cortes tomográficos de ambos, del pulmón derecho e izquierdo. Más o menos para que tengan la referencia, ¿sí? Del lado derecho vemos el dibujo de la tráquea con sus divisiones, y a nivel de donde se realiza el corte, ¿sí? Vemos ventana para parénquima, donde podemos ver el parénquima pulmonar. Ya no podemos evaluar, no es la ventana adecuada para evaluar las estructuras vasculares. Vemos tráquea, fíjense este corte a nivel de la tráquea, y ya podemos ver, ver del lóbulo superior, ¿sí? El segmento apical, ¿sí? Con sus divisiones. En otro nivel, ¿sí? Seguimos viendo tráquea sin la división todavía, donde podemos ver segmento apical, ¿sí? Y ya el segmento anterior. Ahí vemos a nivel del corte. En otro nivel donde ya vemos la división, en la carina, la división del lóbulo para el bronquio derecho y del bronquio izquierdo, ¿sí? Con el segmento posterior y el anterior. En este nivel vemos ya la división con el bronquio del lóbulo, para el lóbulo medio. A este nivel ya estamos en el lóbulo medio del pulmón derecho, donde vemos el segmento lateral, ¿sí? Y el segmento medial, y ya la división para el lóbulo inferior derecho. Hay pregunta ahí,
Ese dicen, ese no es el posterior B2, pregunta Dylan. No sé exactamente a qué se refiere la pregunta. No, el B2 porque dice B2. No, el B2, miren, es el B2 es el anterior, no el posterior. B3 es posterior. No sé en cuál, de qué imagen. Hay en esa imagen, profe. Ahí, me parece que ahí lo van entendiendo. En las primeras, dice. ¿En esta? No. Acá estamos a nivel de la apical, ¿sí? Pasa que ustedes tienen que tener en cuenta que nosotros vemos el bronquio se divide después en primario, secundario y terciario, ¿sí? Claro, acá lo que pasa es que los chicos dicen que en Néter está el B2 como posterior. A ver. Y aparte, bueno, no Ahí sé me voy si- a fijar en otro atlas que tengo acá a ver cómo lo... Bueno, sí, yo la verdad yo no puedo las de B1 y B2 no las uso. Los uso con el nombre... No, yo porque aparecía así la imagen para ponerla en realidad, Sí. para que entiendan al nivel de qué corte estaban. Posterior acá en otro atlas me dice que es el 2. B2 posterior. Que bueno, acá me parecía como anterior. Maya, desempatás. Yo creo que por ahí, más que en la numeración, es Es una importante saber referencia, la me parece. ubicación, ¿no? Anteriores arriba, posteriores abajo. Sí, en realidad habría que seguir toda la tomografía para estar bien seguros a ver qué bronquio es, ¿no? Pero algo que es importante, que yo creo que hay que tener en cuenta cuando vemos estos cortes, más allá del bronquio a qué corresponde, sí es importante ver y identificar que es un bronquio, ¿sí? Que tiene contenido aéreo, que tiene una pared, según el diámetro, algunos un poco más gruesa, un poco más delgada si son cortes más finitos. Ahí tenemos bronquios en corte longitudinal por la orientación que tienen, pero siempre recordar que a los bronquios se acompañan de arterias. Entonces nosotros vamos a ir viendo las estructuras arteriales al lado de los bronquios que tienen el mismo diámetro que el bronquio, pero que tiene contenido denso, que es el contenido de la sangre. Con contraste o sin contraste siempre va a tener contenido de mayor densidad. Y que aquellas estructuras vasculares que no acompañan bronquios, que por lo general tienen una orientación más horizontal cerca del ilio, son estructuras venosas, ¿sí? Eso se puede llegar a identificar sin problemas y no hace falta continuar hacia arriba y hacia abajo a ver hacia dónde desemboca, ¿sí? Eso es importante como concepto. Bueno, seguimos ya a este nivel donde podemos ver las cisuras, ¿sí? En la tomografía uno puede detectar más que en la placa, que es raro de ver las cisuras mayor y menor. Y ya a este nivel estamos en el lóbulo medio y en el lóbulo, ya entrando en el lóbulo inferior, donde tenemos al segmento para acá, al segmento del lóbulo medio, segmento medial, ¿sí? El segmento ya ápico posterior, ¿sí? A este nivel ya estamos en el lóbulo inferior, donde tenemos la división para el segmento medial, para el lateral, para el anterior, para el lateral y ya para el posterior. Y para el lado izquierdo, acuérdense que se dividen en dos lóbulos, la cisura mayor, lóbulo superior y lóbulo inferior, y el lóbulo superior tenía el lóbulo lingular, ¿sí? A un nivel ya casi en la división, en la carina, ¿sí? Del lóbulo, para el bronquio izquierdo y el bronquio derecho, tenemos el segmento, ápico posterior, o este bronquio para el segmento ápico posterior, a un nivel ya donde está la división, se ve bien,
de los bronquios derecho e izquierdo, ¿sí? Con el segmento anterior, ¿sí? Para el bronquio, para el segmento pulmonar superior anterior. Donde se ve ya el bronquio del segmento superior, bien la división. Acá ya tenemos para el lóbulo, el bronquio para el lóbulo inferior, y de acá para el superior, la columna de aire, que se ve hipodensa. A este nivel ya estamos en un corte donde se ve transversal el bronquio con aire hipodenso, y acá ya con los segmentos del lóbulo inferior, el anterior, el lateral, ¿sí? Y el posterior. Y acá vamos a empezar a ver unos cortes anatómicos, por ahí podemos seguir bien, por si quedó alguna duda. Estamos a un nivel de los vértices, ¿sí? Empezando con los vértices pulmonares, dos niveles diferentes, ¿sí? Acuérdense, la tráquea se ve hipodensa y ya estamos empezando a ver un poco de parénquima pulmonar. A este nivel estaríamos a nivel de los lóbulos superiores, el segmento apical. Un corte más caudal, donde ya estamos viendo más parénquima pulmonar. La tráquea todavía que no está dividida. Estaríamos a nivel de los lóbulos superiores de ambos pulmones, anterior y posterior. Acá ya a nivel del callado de la aorta, ¿sí? De la tráquea todavía no está la división. Acá a nivel de la arteria de la pulmonar con la división, que estaríamos a un nivel, en este corte derecho de los lóbulos superior, todavía el segmento anterior apical, y del lado izquierdo también anterior y ápico posterior, a nivel del tronco de la pulmonar, donde ya está dividida la tráquea. El lóbulo derecho más o menos nos encontraríamos en el lóbulo superior anterior y posterior, y en el segmento ya del lóbulo inferior apical, al igual que del lado izquierdo. Más o menos son reparos anatómicos, más o menos al nivel del callado de la aorta, a qué segmento de los lóbulos nos encontramos, de la arteria pulmonar izquierda y de la pulmonar derecha, donde ya está bien la división del bronquio derecho del izquierdo, ¿sí? Donde se ve la cisura menor que divide el lóbulo medio, acuérdense, del inferior, ¿sí? Con el segmento apical y anterior, y del lóbulo inferior el apical, y del lado izquierdo con el segmento, acuérdense que no hay lóbulo medio, sino está, bueno, el lingular, que vendrá a ser como el equivalente del lóbulo medio, y el inferior. Pauli, ahí preguntan, sí. ¿qué es RPAE en el nivel 4? Espera. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Ahí estamos en el nivel 4, pero no sé. A ver, Sí, no, pero por ahí es del lado derecho. Espera, pues son siglas en inglés. Nivel... Ah, el bronquio fuente, ¿no? Bueno, O el sí, receso posterior. sí, del posterior. Pasa que eso lo ven en mediastino. Claro, eso lo van a ver en Sí, mediastino. en mediastino. Yo la referencia en realidad la puse porque este es el bronquio vendría a ser un bronquio intermedio que divide después para el lóbulo medio y el lóbulo inferior. Porque para acá estamos a este nivel, ¿sí? Luego de la división que salió del bronquio para el lóbulo superior, o sea, el bronquio para el lóbulo medio y el bronquio para el lóbulo inferior.
Que sería el intermedio, el bronquio intermedio. Claro, que no es un intermedio en realidad. Pero Claro. no sé si se aclaró la duda. Sí, pareciera que sí. No sé a dónde. No, me pasé, perdón. Y a un nivel de las cavidades cardíacas, ¿sí? Donde se ven las fisuras mayores, no sé si las distinguen, ahí vamos a poder ver la parte del lóbulo del pulmón derecho, la parte del lóbulo medio con la parte del lóbulo inferior, y del lado izquierdo el lóbulo de la língula con el lóbulo inferior ya con el basal, medio, lateral y posterior. A un nivel más caudal, ¿sí? La cisura, y ya las bases pulmonares, ¿sí? Donde vemos los segmentos ya posteriores de los lóbulos inferiores. ¿Ven cómo se ve la diferencia en la ventana paramediastina? ¿Cómo se ve con la ventana paraparénquima? ¿Sí? Que acá nosotros no podemos evaluar las estructuras. Sí vemos bien el aire, fíjense cómo se ve tipo denso, pero no podemos evaluar las estructuras de partes blandas, vendría a ser de la anatomía del hígado o de los riñones en este caso, el páncreas o el vaso, porque no es la ventana adecuada. No sé si tienen alguna duda de la ventana paraparénquima. Ahí quería comentarles algo de esa foto, esa está buena. ¿Esta? Sí, como en realidad estos son cortes más o menos de 5 milímetros, 5 milímetros así consecutivos, y en estos cortes que son relativamente gruesos, las cisuras se van a ver como áreas avasculares. No se ve el trazo lineal de la cisura, porque es mucho más delgada que el espesor del corte, pero se ve como una zona que no hay vasos. Esa es una forma de verlo. Y después vamos a ver, después voy a ver si encuentro alguna, en los cortes de alta resolución, que son cortes bien delgados, son menos de 1 milímetros, aparece la cisura como una línea bien diferenciada del resto del parénquima. Eso nada más. No. En las reconstrucciones MIP también las podemos ver, las cisuras. Esa por ahí estaría buena para la clase que viene a agregar alguna. Sí. Acá alguien pregunta si en la TAC de ventana pulmonar en bronquios y tráquea no debería haber aire. Sí, chicos, hay aire. Y sí hay aire, miren. Acá. En todas las ventanas hay aire. Fíjense, sí, obviamente, pero fíjense la diferencia, cómo se ve. Tienen que vuelvo para atrás. Esta ventana para mediastino, cómo se ve bien. Esto es aire, obviamente, pero no vemos la trama pulmonar, ¿sí? Porque no es la ventana adecuada. Y en esta, que seguimos viendo aire, obviamente, tráquea y pulmones, cómo vemos ya toda la trama de los bronquios. Pero Ahí siempre ves el aire, siempre ves el aire. Si me permiten una salvedad, porque alguien dice que se ven hiperdensos. Lo que vos estás viendo hiperdenso al lado son las estructuras vasculares. Ustedes acuérdense que al bronquio lo acompaña una estructura vascular, y esas sí son densas, ¿sí? Porque tienen contenido sanguíneo, ¿sí? Tienen sangre que es más densa, parece una parte blanca. Ahí me parece. Pero fíjense esto, cómo se ve el aire. Exacto. Entre medio es todo el aire. Ahí me parece que se entendió, así que. Pasa que depende cómo sea el corte, uno lo ve como longitudinal y otro lo ve como si fuera una rodaja, así, una rebanada. Lo ven redondito. Justo me llamaron por teléfono en un momento y no estuve como muy atenta, pero no sé si hablaron del signo del anillo en sello en la placa. No. Bueno, por ahí, para la que ponemos, sí. Y ponemos, pero bueno, el signo del anillo en sello en la placa de tórax se ve la estructura redondeada con aire adentro del bronquio y al lado una estructura densa redondeada que es el vaso, ¿sí? Siempre acuérdense, bronquio y vaso van uno al lado del otro.
¿Alguna duda más? Así vemos la ventana para partes óseas. Bueno, en la ventana de partes óseas, lo que evaluamos, estos son cortes sagitales, ¿sí? Podemos ver la columna con sus apófisis, el esternón, ¿sí? Fíjense que lo negro, lo hipodenso sigue viendo, si es aire se sigue viendo hipodenso, ¿sí? Ya a nivel pulmonar, con la cavidad, el corazón, todo lo que es hiperdenso es hueso, en un corte coronal, ¿sí? Con la articulación, el numeral, ya comienza a verse el manubrio external, y esto vendrá a ser a nivel de los arcos costales, y columna. Otros Ahí, cortes Pauli, coronales, alguien pregunta. sí. Ahí están Sí. preguntando, dice, todo lo que se ve hiperdenso son las estructuras vasculares e hipodenso los bronquios en la ventana pulmonar. ¿Cómo? Digamos que dentro del parénquima pulmonar, lo que se ve exclusivamente hiperdenso son las estructuras vasculares. Por ahí ya hacia el final, en las tomografías de alta resolución con ventana pulmonar, el bronquio es tan finito que se ve como no se le ve bien la luz, pero siempre tiene pared, ¿sí? Es como si fuese una liñita hiperdensa, un espacio completamente hipodenso, que es el del aire, y otra liñita hiperdensa. Esas liñitas hiperdensas son las paredes. Ustedes imagínense como si agarraran una bombilla y la cortaran a la mitad, en sentido longitudinal. Eso es el bronquio, ¿sí? Tienen que imaginarse el corte por donde va pasando. A veces lo Claro, agarramos porque, Quiero mostrar porque yo acá. me imaginé que esas estructuras que se veían hiperdensas eran las paredes de los bronquios justamente. Claro, la pared del bronquio vos la vas a ver como una liñita hiperdensa, al lado va a haber una línea hipodensa y otra liñita hiperdensa paralela a la anterior. Eso si vos lo agarrás cortándolo en longitud. Si Acá vos les lo puse agarrás unos cortándolo cortes. en axial, al bronquio, ustedes acuerdan, piensen que es como la rama de un árbol, o sea, tiene múltiples direcciones, ¿sí? No llevan una dirección única los bronquios. Lo vas a agarrar como si cortaras por la mitad un anillo. ¿Sí? Ahí, Pauli, me parece que está bueno para que muestres esa imagen y le explique lo que quiero Claro. explicar yo en el... Por eso le decía, este es el que yo, igual te los dije, que esto es como si fuera una rodaja. Como dijiste vos, una bombilla la cortás así por la mitad. Y en esta imagen es como si cortás una bombilla longitudinal, por toda la luz vendría a ser, de extremo a extremo. ¿Sí? Entonces ves la liñita hiperdensa, y adentro el aire hipodenso. Y acá es como una rodaja. Fíjense que es como un anillo. ¿Ves? Hipodenso y rodeándola la línea hiperdensa. Claro, arteria y venas pulmonares, chicos. El pulmón tiene arterias y tiene venas, tiene las dos cosas. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se ven en la imagen de la izquierda de la pantalla. Ahí vemos como si fuésemos un corte axial de un bronquio y al lado un microvascular. Y en la derecha de la pantalla como si fuese un corte longitudinal. Ahí donde está marcando Pablo. ¿Se entiende? ¿Cómo es que se ven las estructuras? O sea que si no vemos luz hipodensa, directamente sería una estructura vascular. Totalmente, sí. Exacto. O sea, En en lo realidad es normal. un tubo cortado. Claro, no, porque yo lo que había pensado, lo había interpretado como que podría ser que el corte no la haya, digamos, seccionado al bronquio, entonces se veía la pared completa, por eso se veía hiperdensa. No son cortes tan delgados. No. Claro, sí, está bien. Gracias. No, aparte, el aire siempre se ve negro, hipodenso. No se ve ni isodenso ni hiperdenso, es hipodenso.
vuelvo. Bueno, y de la ventana, eso en realidad son reconstrucciones, lo que se hace uno y en realidad no es la finalidad de la tomografía de tórax evaluar huesos, ¿sí? Sino se hace con otros filtros para evaluar toda la parte ósea. No sé si tienen alguna otra duda. Y acá una imagen para ver si alguien se anima a decir algo. Lo vimos la vimos en la clase anterior, un lóbulo accesorio, una cisura accesoria. ¿Se acuerdan que la ácidos que discurría paralela a la vena cava, ¿sí? Cuando cambiaba el recorrido, arrastraba las hojas pleurales y producía en la RX, se veía un lóbulo accesorio de la ácidos. En la tomografía uno la puede distinguir mejor. Vemos en esta imagen ventana mediastínica y ventana paraparénquima, como vemos el recorrido de la vena ácido que hace, ¿sí? Dejando este lóbulo, la cisura vendrá a ser del lóbulo accesorio de la ácido, ¿sí? Y en una ventana para partes blandas o mediastínicas. No sé si tienen alguna duda, esa es la última imagen. Si quieren que volvamos a ver algo o ya dejo de compartir pantalla. Acá alguien dice que no le quedó claro lo de la vena ácidos. Está silenciada, Pauli, ¿eh? El archivo. No, ahí está, no lo podía activar. ¿Se acuerdan que la vena ácidos transcurre paralela a la vena cava, ¿sí? Superior. Esta, cuando cambia el recorrido, arrastra las hojas pleurales, ¿sí? Entonces originando una cisura accesoria. Que es lo mismo que en la placa de tórax visto en tomografía. Esta es la vena ácidos, esta es la cisura accesoria, ¿sí? Que produce a través de arrastrar las hojas pleurales. Vieron que las cisuras, ya sea la mayor o la menor en los pulmones, es de la pleura, ¿sí? Son de hojas pleurales. Lo mismo pasa acá en el lóbulo accesorio del ácido. Al cambiar el recorrido, la vena ácido por el pulmón, arrastra las pleuras están rodeando al pulmón, ¿sí? Como que se introduce al pulmón y arrastra esas hojas pleurales formando la cisura accesoria del ácido, que es esto que se ve acá y que lo veíamos en la placa de tórax. Ya para la próxima clase, cuando hagamos repaso, voy a poner las dos imágenes de la placa de tórax que les habíamos mostrado y de tomografía para que vean bien cómo se ve en un método y en el otro. No sé si quedó claro lo del lóbulo accesorio del ácido. Sí, dice que sí. Y ahí preguntan cuando se pide la tomografía de tórax y se especifica qué ventana. En realidad no. Chicos, Dale. la tomografía, perdón. Dale. La tomografía es un solo estudio. Al paciente le piden tomografía de tórax, con o sin contraste,
uno planifica el estudio como les contamos, y después el médico, no es que al médico le sale ventana para parénquima, ventana para hueso o ventana para mediastino, no. El médico va ventaneando, va jugando con las diferentes densidades y puede ver todo ventana para parénquima, todo ventana para mediastino, así. Es un solo estudio de los cuales el médico saca toda esta información. No sé si se lo aclaró. Preguntan si el contraste siempre se ve hiperdenso. Sí, el contraste sí siempre se ve hiperdenso. Voy a dejar de compartir pantalla. Y ahí les voy a mostrar, a ver si llego a engancharla, las cisuras que estaban recién consultando. Acá. ¿Se llega a ver? Sí. Sí. Bueno, estos son los dos pulmones, cómo se dividen por la cisura horizontal, ¿sí? Que se ve prácticamente en el frente por la disposición, por digamos, la orientación que tiene en el espacio, y las dos cisuras mayores u oblicuas de un pulmón derecho y el pulmón izquierdo. ¿Se ve el puntero o no? Sí. Sí, se ve. Y acá son dos radiografías en donde vemos en la incidencia de frente una delgada línea, es un trazo de lápiz bien finito, ¿sí? Pero esto corresponde a la cisura menor o a la cisura horizontal, que estaría separando, por lo tanto, este sería el lóbulo superior y este sería el lóbulo medio, superpuesto obviamente al inferior. Y en la radiografía de perfil tenemos las dos cisuras mayores, ¿sí? Tanto la derecha como la izquierda superpuestas. En realidad no se ve en todos los pacientes, pero cuando se ve uno no lo tiene que interpretar como algo patológico. Así se pueden llegar a ver. Y hay forma de diferenciar qué cisura es, cuál es la derecha y cuál es la izquierda. ¿A alguien se le ocurre cómo? Silencio de radio. Habiliten los micrófonos, que así lo charlamos. Tenemos las dos cisuras, tienen la misma orientación, pero cambia algo que podemos utilizar como reparo anatómico de referencia. Esta es una placa muy vieja, ¿no? La radiografía de perfil, pero bueno, nos sirve como para poder verlo. En realidad, las cisuras mayores, ¿dónde es que estarían terminando? No veo si hay... No hay nada. ¿Nada? Las cisuras mayores terminan en el diafragma, ¿sí? Entonces, si nosotros pudiéramos diferenciar el diafragma derecho del diafragma izquierdo, por lo tanto, esta cisura que nosotros vemos acá estaría terminando a este nivel, a este diafragma, y esta cisura que continúa este diafragma termina en el de abajo, ¿no? Entonces, la segunda pregunta sería, bueno, ¿cuál es el diafragma derecho y cuál es el diafragma izquierdo? Pueden habilitar los micrófonos, chicos, para contestar esas preguntas. Por ahí piensen cómo es que se ve en el frente, qué diafragma se ve más arriba y qué diafragma se ve más abajo. Ahí está, el derecho es más alto, contestar. No, y aparte, acuérdense que en la de perfil el diafragma derecho continuaba y el izquierdo se cortaba donde estaba la silueta cardíaca, y aparte el izquierdo sí se ve más abajo, ¿no? Exactamente, ¿sí? El diafragma izquierdo siempre se va, digamos, en algún punto toma contacto con el corazón y hace silueta, entonces se borra todo el contorno. Ahí en este diafragma, el diafragma izquierdo, en algún momento no lo vamos a ver continuar, ¿sí? Porque está el corazón. El que vemos continuo va a ser el diafragma derecho, por lo tanto la cisura mayor que termina en el diafragma continuo va a ser la cisura mayor derecha. Y la cisura mayor que termina en aquel diafragma que está interrumpido va a ser la izquierda,
¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, eso quería mostrarles. Y yo creo que tenía en algún punto, bueno, estas son cisuras, esto es lo que había visto Paula la semana pasada, de la cisura. Pero bueno, pero por ahí para el chico, perdón Maya, que me preguntaba Ujú. lo de la vena del ácido, esto es lo mismo en la placa, ¿sí? Cómo forma la cisura accesoria, la vena, el recorrido de la vena ácida. Y ahí en el fondo, esta sería la cisura, y en el fondo estaría la imagen de lágrima de la misma vena, ¿no? Que estaría buscando la desembocadura en la vena cava superior. Ahí preguntan si podemos volver a mostrar la cisura menor. La cisura menor, Ujú. ahí estaría. Es muy sutil, ¿sí? ¿Se llega a ver la flecha que me estoy marcando? Sí, Sí, te tenés que acercar, muy pero se sutil, ve. ¿sí? Es muy delgadita, ¿sí? Pero esa línea en ese lugar no puede ser otra cosa que no sea la cisura menor, ¿sí? ahí voy a ver si puedo compartir, tengo que cargar al Drive primero. Preguntan si pueden volver a explicar lo del signo de la silueta, que no les quedó claro, de la clase pasada. Yo voy a ver El, si puedo cargar la imagen que les decía. ay, a ver, Paula, ¿lo tenés ahí vos? No, no la tengo en esta compu, la clase. A ver, para que voy a ver si Esa, no encuentro, sé si vos tenés ahí. ya te digo. Lo de la signo de la silueta es y que cuando imágenes de las mismas densidades se juntan, ahí está, mira. Se borra el contorno, ¿sí? Es como en esta imagen igual muy didáctica porque, fíjate, rojo con rojo, el borde se pierde. Yo le estaba señalando con mi mouse y en la de la izquierda, en esa, fíjense como imágenes que son de diferentes colores, es decir, diferentes densidades, los contornos no se borran. ¿Sí? Entonces, por eso pasa en lo del diafragma. En el diafragma izquierdo, en la posterior, cómo se borra cuando toca con la silueta cardíaca y cómo en el frente, el diafragma es uno solo, pero cómo en el frente, no, en el frente no, perdón, no se ve en la silueta cardíaca cómo el diafragma se ve bien distinguido el derecho del izquierdo, ¿sí? Porque desaparece la unión en la silueta cardíaca. Y acá hay otra imagen de cómo no sé si tenés el perfil Maya de esta, ¿no? No, perfil no. No, pero No, para no. mostrarle cómo se borra esta imagen, ¿sí? Radiopaca, cómo hace signo con el borde cardíaco derecho y desaparece. O sea, dos estructuras de la misma densidad, si están en contacto, el límite entre las dos densidades no se identifica. Entonces, la densidad de agua del corazón más la densidad de agua, en este caso de una neumonía, como están ambas en contacto, estarían borrándose el límite cardíaco. Por eso podemos saber que es una neumonía del lóbulo medio, porque el lóbulo medio es el que contacta con el contorno cardíaco derecho. ¿Sí? A ver, creo que ahí la puedo, voy a probar si puedo compartirles la de esa que se veía. Igual, chicos, estaría bueno, todavía nos queda una clase la semana que viene de mediastino. Para las dudas que vayan teniendo, que las vayan anotando por ahí en el foro o por mail nos van mandando. Entonces, en la clase que tenemos de repaso, hacemos hincapié, aparte de ver imágenes, hacemos hincapié en esos temas. Así se les aclara. Porque aparte, a medida que vayan viendo, le van a surgir dudas. Es difícil esto. Entonces, vayan anotando y nos van preguntando en la clase, igual para la clase de repaso, tengan bien los temas que tienen más dudas para poderlas verlas bien y hablarlas y que lleguen bien al parcial. ¿Algo de compartir, Sofía? O... Sí, a ver que ahí estoy intentando. Quería fijarme a ver si tengo lo de... Bueno, acá, bueno, no importa, no vamos a cambiar de... Ahí, perdón, ahí chicos, Ahí está, fíjense, perfecto. ahí se ve, eso es una placa normal, ¿sí? Y fíjense, a ver si, bueno, obviamente no me permite ahora usar el mouse, pero A bueno, ver, no, yo no voy a poder ahí, hacerlo. si vos lo podés marcar, Maya, que se ve clarita la cisura menor.
no me va a permitir a mí. Ay, no sé por qué no me deja tampoco. No, tendrás que, vos, Sofi, si estás compartiendo pantalla, tenés que... Sí, pero no me aparece la función de... No, estoy en el iPad, no estoy en la compu. Pero estás con... Y no me porque aparece cosito. ¿Es un PowerPoint lo que estás mostrando? No, es una foto lo que les estoy mostrando. Ah, por ahí, por eso. El PowerPoint no me lo dejó subir. Bueno, pero fíjense, si ustedes en el campo pulmonar, paracardíaco, cerca del ilio, se ve un trazo radiopaco finito debajo del 1, 2, 3, 4, 5, 6, séptimo arco costal, arco posterior costal. Igual ahí se ve Sofi bastante dice claro. que se nota, dice. Ah, bueno, Y si, buenísimo, me quedo y si tranquilo. no, tienen que aplicar contar Y los si no, arcos chicos, costales aprendan como hacemos anteriores los y biólogos. posteriores. Claro, ahí tienen que aplicar lo que saben de los arcos posteriores. Bueno, pero en esa se ve más, ¿sí? Ahí dejé de compartir si quieren volver. No, a veces No, me lo deja poner el puntero, a veces no. Hace más o menos lo que se les canta. está como cuando yo grabo las clases, que la primera no apareció puntero, tuve que poner todas las referencias, después sí. Hoy tenía que dar una clase de cavidades pulmonares y no había caso. Quedó para otro día porque no hubo forma de que la pudiera compartir. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿Se fueron todos? Sí, no No, igual desconozco. seguimos. No, seguimos bastantes participantes, pero... Sí, chicos, tenemos casi una hora. Tenemos 50 minutos. Aprovechen a preguntar. Sí, nos quedan 50 minutos. Ahí quería mostrarles, mirá que encontré una tomo. Este tema no es tan fácil de rendir como el de músculo esquelético. No, yo no los quiero asustar, pero es para que no les queden dudas. Ah, esa está buenísima. Acá son todas reconstrucciones coronales de pulmón. Ahí no sé si se ve la flecha, ¿no? En donde, Sí, como son se cortes ve. muy delgados, las cisuras se logran ver, pero perfectas, ¿sí? Por la ubicación, estas dos superiores no son ni más ni menos que las cisuras oblicuas o mayores, que se hacen cada vez más inferior a medida que se va adelantando. Y acá hay un corte en donde aparecen dos cisuras del lado derecho, una correspondería a la cisura mayor y otra a la cisura menor. Vamos un corte más hacia adelante. La cisura menor va a quedar siempre en el mismo lugar a medida que vamos acercándonos hacia adelante, y la cisura mayor se va a ir uniendo de a poquito hacia el diafragma. Entonces, primero vamos a poder identificar cuál es la cisura mayor de la menor, y después vamos a poder identificar cuál es cada uno de los lóbulos pulmonares, ¿no? Y este sería una reconstrucción en el plano sagital o parasagital, en donde vemos el pulmón derecho con el lóbulo superior, el lóbulo medio, que es bien anterior, y el lóbulo inferior, separados por las dos cisuras. Ahí están preguntando qué tipo de preguntas van a hacer para el parcial, si es reconocer imágenes como el primero y qué libro de imágenes recomiendan. El libro de imágenes, yo lo mostré la clase pasada, el Netter de radiología, para mí está buenísimo. Y ¿qué más? ¿Qué tipo de imagen es esta? Que a ver, la que estaba mostrando Maya recién. Vuelvo, me voy, ¿eh? Para mostrarla y a ver qué. Ahí. La pregunta que hace uno de sus compañeros es: ¿qué tipo de imagen es esa? ¿Tomografía, resonancia, corte, ventana? Vamos a ver. Todo eso lo tienen que saber para el parcial. Tipo de estudio, corte, ventana. Escucho o leo. Ahí contestaron. Tomografía, sagital, ventana parénquima. Alguien dice ventana parénquima, no es parenquimatosa, chicos. Sí. No, uno dijo ventana parénquima, otro las otras dos parenquimatosas. Yo justo leí la que me abrió.
Ventana parismatosa, corte parasagital. Sagital. Perfecto. ¿Y qué pulmón, derecho o izquierdo? Eso también lo tienen que sacar. Derecho, ahí alguien preguntó, derecho, sí, derecho. ¿Sí? Queda clarísimo ¿Por que es qué? el derecho. Exacto. Claro, para hacerla. Ahí ponen son 3, me imagino que quiere decir ¿Trillizos? triciclo. Eso. Igual Chicos, existe una fisura accesoria izquierda, menor izquierda, ¿no? Ah, no la compliques, Manu. el famoso pulmón en espejo. No, Pulmón en sí, así. espejo, ¿eh? No, perdón. El pulmón en espejo es cuando el pulmón izquierdo tiene fisura menor y es igual al pulmón derecho. Pasa. Como variante, ¿no? De la Como normalidad. variante anatómica normal. Es poco frecuente. Es más frecuente encontrarse con un lóbulo de la básicos accesorio que con un pulmón en espejo. Pero. Por lo tanto, la, digamos, moraleja, si bien podemos decir que es un pulmón derecho, siempre conviene ver todo el estudio. No quedarse con una sola imagen para Yo tomar. siempre digo lo mismo. El libro de anatomía es largo, pero si ustedes conocieran el libro de variantes normales de radiología, es más largo que el Latarjet. ¿No es cierto? El Totalmente, KITS, el famoso KITS, es gigante. totalmente. Está en el link de, chicos, si ustedes entran a Petco, mi recomendación es que entren y naveguen Petco con confianza. Está el link, está en inglés. Les voy a tirar un dato que probablemente no le caiga muy a gusto a muchos, pero en medicina y más avanzados estén, más lo van a tener en cuenta. Y si son profesionales que se especializan, más todavía, aprendan inglés. Porque todo está en inglés. Todo lo que estamos leyendo de COVID ahora, por ejemplo, todo lo que vale peso científico está en inglés. El traductor de Google por ahí les puede dar una mano, pero en la biblioteca está en inglés. Si a alguno le queda alguna duda, yo lo tengo en español, le puedo mandar el español de la página en la que le quede alguna duda o darles una mano con eso. Pero reconcíliense con el inglés. Sí, chicos, existe el libro más largo que el Latarjet. El Latarjet uno retrospectivamente dice, ay, es tan chiquitito y simple. Yo que me dedico a músculo esquelético, mi libro de cabecera es el Resnick y es 3 veces en la tarde. Bueno, ¿alguna otra duda? En serio, si me piden, yo les mando por mail el escaneo de alguna de las páginas que necesiten del internet. No les voy a escanear todo el libro ni ahí. Pero a algunos les puedo escanear. Sería genial, dice Sofi. Ustedes, Sí, pero que digan de qué. claro, no, que les ¿Qué escanee todo el parte? libro. Claro, ustedes pidan una página específica, yo se las escaneo. No, la semana que viene es mediastino y después ya, me parece que tenemos 2 semanas de repaso, ¿no? No, una me parece. ¿Dos? Una. No, una. Una. Por eso La les digo que semana, a ver, vayan. para la semana que viene no sé qué, yo la semana que viene Es no estoy, mediastino. ya retomo mi horario habitual de consultorio los martes y no estoy más a la tarde. La semana que viene es mediastino y me parece que teníamos 2 semanas de repaso. No. ¿Una sola? No, sí. Sí, porque el 29 es el parcial. Sí, 29 no. Pensé que era la primera semana de julio. Y porque habíamos dicho que iba a ser la primera, después lo cambiamos, después lo volvimos a cambiar, fuimos y vinimos tantas veces que quedamos todos mareados, creo. Entonces, la semana que viene vemos mediastino y para la otra tenemos el repaso. Por eso yo les digo que vayan anotando todas las dudas para armar para la clase de repaso los que tengan más dudas, ¿sí? O los volvemos a explicar si no lo entienden. Usen el foro, habilitamos áreas de consulta de imágenes específicas. Hay un área de consulta para anatomía general, pero hay una específica de anatomía, de imágenes. Nosotros recibimos una vez por mail, una vez por día al mail, el reporte de si hicieron alguna consulta y estamos atentas, ¿sí?
general tratamos de contestar rápido y resolver rápido. Sí, y si no, bueno, igual al PET ustedes entran siempre, pero si no al mail que tienen, también ya me habían mandado la otra vez una consulta, yo la respondo enseguida cuando lo leo. Sí. Ahí dice alguien que las imágenes de Reiki, que quedó una duda. Uy, una tuya es, Maya. Había una dos imagen imágenes que no mostraste. entendí, la de la derecha. Perdón. ¿Cuál? A ver, voy para La del atrás. diafragma era. Hola. Esperen que llego, En realidad, para ver diafragma, me parece que tenía una imagen mejor, que es esta de acá. Ven que saco esto. En donde es una placa vieja y quizá no tan linda. ¿Estas se referían en el perfil para ver diafragmas o en el frente? Aquí hizo la pregunta, si habilita el micrófono, por ahí es más fácil que le podemos Más fácil, contestar. sí. Igual yo voy anotando esto de las dudas, así le ponemos imágenes para que vean bien de diafragma. Por ejemplo, acá, lo que se ve es un diafragma que se continúa desde la parte posterior hasta la parte anterior. Si bien es sutil, pero se ve que no está borrado, justamente por eso se ve. Y en el otro, un poquito más abajo, se ve que en un punto se interrumpe y ya se pierde la continuidad de esa línea. En realidad no es que el diafragma se borró, sino que no se ve en la radiología porque toma contacto con otra densidad similar a la densidad del músculo del diafragma, como es la densidad del corazón. Por lo tanto, podemos decir que este diafragma que se interrumpe va a ser el diafragma izquierdo, que es el que toma contacto con el corazón, y el diafragma continuo es el diafragma derecho. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ahí dicen que sí. Y la otra imagen era esta, que en realidad pues, no son imágenes hermosas, no son imágenes hechas con radiología digital, sino esto es radiografía convencional, pero se ve un diafragma que es continuo, que va desde el seno costofrénico anterior hasta el posterior, se vería si estuviera incluido en la imagen, y el otro diafragma tenemos desde el seno costofrénico posterior, en algún punto se interrumpe y no sabemos para qué lado continúa. ¿Sí? El que se interrumpe es el diafragma, el hemidiafragma izquierdo. ¿Sí? Había otra pregunta que yo no sé si quiero complicarles la existencia, pero es interesante, no sé si para parcial o no, pero acá tenemos en la parte posterior de una radiografía de tórax de perfil las imágenes de dos arcos costales posteriores, ¿sí? ¿Se llega a ver eso? Tenemos uno que va a estar señalado por las flechas azules y otro arco costal posterior al mismo nivel señaladas por las flechas rojas. ¿Se entiende eso? Sí, ahí dicen que sí, Maya. El tema es por qué uno de los arcos costales posteriores se ve más chico y otro arco costal posterior se ve más grande, cuando en realidad no es más ni menos que el arco posterior, el arco posterior izquierdo y el arco posterior izquierdo del mismo nivel costal. ¿Sí? Uno de los arcos costales va a quedar amplificado. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todas aquellas estructuras que se alejan de la placa y que se acercan al tubo van a quedar amplificadas por el efecto de difracción de los rayos? Y como habitualmente nosotros hacemos en el perfil izquierdo, justamente para acercar el corazón a la placa, aquellas imágenes, aquellos arcos costales que se van a ver más chiquitos van a corresponder a los arcos costales posteriores izquierdos. Y los más grandes van a ser los arcos costales posteriores derechos, porque van a estar amplificados. ¿Sí? Ustedes el otro día decían, bueno, ¿cómo era este efecto de la amplificación
el aumento de tamaño cardíaco si hacíamos una radiografía de frente, una radiografía de perfil. Acá lo vemos perfectamente, cómo aumenta de tamaño, y en realidad no es que sea uno más grande que el otro, sino que uno está alejándose de la placa. ¿Se entiende eso? ¿Lo que está más posterior es lo que se amplifica? El que está posterior, el que está más grande, es el amplificado. Por lo tanto, el que está con flechas rojas corresponde a los arcos costales posteriores derechos, porque habitualmente se hace un perfil izquierdo. O sea, si no se aclara, el perfil que se hace va a ser el perfil izquierdo, justamente para acercar el corazón a la placa. ¿Sí? ¿Se entiende el tema de la magnificación cómo es? En realidad las dos estructuras son similares anatómicamente, no es que sea una más grande que la otra. Lo que cambia es la disposición, la distancia con respecto a la placa. ¿Sí? Cuanto más alejado esté un objeto de la placa, va a parecer más magnificado. ¿Hicieron la prueba con la linterna? No, no la hicieron. Hagan la prueba. Es más fácil si lo hacen así. Pongan la linterna del celular, una pelotita, un vaso, un algo que no deje pasar la luz, y proyéctenlo sobre la pared. Hagan de cuenta que la pared es el chasis donde se va a imprimir la placa, ¿sí? Donde va a impactar el rayo. La linterna sería el tubo de rayos X y la pelotita o lo que pongan en el medio sería su paciente. Si ustedes acercan la pelotita a la linterna, van a ver que la sombra sobre la pared va a ser mayor. Si ustedes acercan la pelotita sobre la pared, va a ser más chica la sombra. Ese es el efecto de magnificación que ocurre en las placas. ¿Se entiende? Hagan la prueba y después cuéntenos cómo les fue. Y en realidad lo útil de todo esto es que a partir de esos detalles anatómicos nosotros podemos identificar estructuras. Si aparece una lesión a este nivel, vamos a ver que es del lado derecho. Si aparece a este nivel, vamos a ver que es del lado izquierdo. ¿Sí? ¿Alguna consulta? Consultas, dudas, ideas, inquietudes. A ver, dice, no me quedó muy clara la diferencia de ventana mediastínica con parenquimatosa. ¿Puede explicarlo de nuevo? La ventana, sí. Para que me voy de acá. Sí. La ventana parenquimatosa, nosotros ahora esperen que les comparto de vuelta, si quieren. Denme unos segunditos. Ahí mientras Pauli busca la clase, vamos por partes. La idea de la ventana es resaltar una u otra estructura. Entonces, vamos a poner más de manifiesto algo respecto de otra cosa. Entonces, en la ventana mediastínica se va a ver bien todo lo que es el mediastino y como que se apagan los campos pulmonares, ¿sí? Y en la ventana parenquimatosa o pulmonar, el mediastino se ve como muy blanco, como que no se distinguen bien las estructuras y se ve bien la trama pulmonar. Esa es la forma visual de distinguirlas, ¿sí? La forma teórica de distinguirlas es porque nosotros le cambiamos los brillos y los contrastes, que es lo que explicábamos al principio. Y ahora Pauli les va a explicar la diferencia de vuelta. Acá, esperen que esto, tuvo un accidente de una de mis niñas, por eso me fui. Esperen. No me deja. Ahí estamos. Tengo más problemas con esta computadora. Ventana para partes blandas, ventana mediastínica. Fíjense que nosotros en esta ventana, esperen que les pongo el puntero, nosotros vemos parénquima pulmonar no se evalúa. Fíjense que todo el trama de los bronquios y eso no se ve nada, se ve todo negro que es el aire, pero sí podemos ver las estructuras vasculares, ¿sí? Todas las partes blandas, ¿sí? Ya sean musculares, partes blandas, si hay ganglios, se puede ver esas estructuras con la ventana mediastínica. La ventana para parénquima, ustedes pueden ver que ya se ve toda la trama bronquial, ¿sí? Las divisiones de los bronquios. Podemos ver las cisuras,
¿sí? Las pleuras en realidad cuando hay más patología, pero bueno, si no vemos las cisuras mayores o menores como mostraban las imágenes más, y acá tenemos, fíjense esa liñita que se ve ahí, ¿sí? Ventana para parénquima. Evaluamos parénquima pulmonar y todo vendría a ser el contenido pulmonar. Ventana para partes blandas, no evaluamos parénquima, no evaluamos pulmón, sino evaluamos estructuras vasculares, musculares y de partes blandas, ¿sí? De la grasa. No sé si se entendió. Y ventana, bueno, para hueso, para óseo, todo lo que tiene calcio, ¿sí? Que forma la estructura del tórax. No sé si quedó claro. Como que se apagan las otras estructuras. Claro, nosotros acá en la ventana para mediastino, fíjense que el pulmón, como yo les digo, ¿no? Se ve todo negro, no se ve nada más que el aire. Y en cambio, la ventana para parénquima, fíjense que las estructuras vasculares, sí, las puede distinguir uno, pero no es la ventana para evaluarla, ¿sí? Sí, para evaluar toda la parte bronquial y de los lóbulos pulmonares y segmentos. No sé si quedó claro. Sí, ahí quedó. Y recuerden que es un solo estudio que se le realiza al paciente y que el médico puede evaluar todas estas 3 tipos de ventanas con todas las estructuras que podemos ver. Este estudio también hay que tener presente que para la valoración de la trama pulmonar, que como trama se entiende estructura bronquial acompañada de los vasos correspondientes, se hace en máxima inspiración, igual que la placa de tórax, ¿sí? Esa es la valoración general. Después nosotros le podemos hacer al paciente una segunda pasada en expiración, pero no tiene que ver con la ventana, sino que tiene que ver con la condición en la que está el pulmón, ¿sí? Eso es las expiraciones se hacen para valoración de patología, no se usan en la valoración anatómica, digamos. Para la valoración anatómica siempre es en máxima inspiración. Lo mismo la placa, también se sacan placas de máxima inspiración, pero pero eso para que pero la inspiración es para que se llene de aire. Claro, entonces al meter todo el aire posible en el tórax, ¿qué hacemos? Contraste entre el espacio aéreo y las estructuras dentro. Todo lo que es inspiración siempre es patología. Por eso no les mostramos nunca placas de inspiración ni tomografías de inspiración. No, y ustedes aparte vean que tampoco vemos las unidades más chiquitas del pulmón, porque eso lo vemos en patología nada más. Y como esto es anatomía normal, todos los patrones que hay, que uno puede evaluar en la tomografía, acá no lo vimos. Vemos. Tal cual. Y estos son cortes, son estructuras estándar. Después está la de alta resolución, que como mostró Maya, son cortes más finitos, ¿sí? Uno programa cortes de 1 milímetro o menos para... Creo que tengo a ver si lo puedo cargar, para mostrarles cómo dejo de compartir. De alta resolución. No sé por qué. No sé por qué desde acá no lo puedo compartir. Hoy si pude. No sé si quieren. No sé si tienen alguna otra duda. Lo que está más pegado contra el chasis, siempre hay que recordar que es lo que va a aparecer de tamaño normal, o sea, de tamaño real, y siempre va a aparecer con mejor definición. Entonces, si nosotros quisiéramos evaluar una lesión que está en un sector del tórax, ese sector del tórax es el que vamos a pegar al chasis, ¿sí? ¿Por qué? Porque la imagen que va a generar es la imagen real en tamaño y va a tener mucha mejor definición. Aquellas estructuras, el tórax es muy grande, así que hay algunas estructuras que van a aparecer más alejadas. ¿Sí? Aquellas estructuras que aparecen más alejadas en la imagen, al momento de realizar la placa, son las que van a aparecer más magnificadas y con menor definición a nivel de sus bordes. ¿Sí? Entonces,
por eso cuando queremos hacer una placa de tórax, todas las estructuras que están dentro del tórax más o menos están repartidas igual en todo el espesor, salvo el corazón que tiene una orientación más anterior. Entonces, para poder tener una imagen real del tamaño cardíaco, lo pegamos al corazón en el chasis, por eso hacemos una placa póstero-anterior, ¿sí? Como condición ideal. No siempre se logra, no siempre se puede lograr, pero en condiciones ideales, la placa que vamos a lograr, que vamos a hacer es póstero-anterior, ¿sí? Cuando queremos hacer el perfil, como el pulmón izquierdo es el que menos se ve en el frente, y el corazón está hacia la izquierda, el perfil que vamos a hacer va a ser el perfil izquierdo, para que el corazón no aparezca magnificado, y que aquellas estructuras correspondientes al pulmón izquierdo se vean mejor en la placa de perfil, ¿sí? Pero, por ejemplo, si nosotros conocemos patología en el pulmón derecho, lo que se puede hacer, lo ideal sería, es pedir una radiografía de frente y perfil, aclarando que queremos el perfil derecho. ¿Por qué? Porque acercando la patología al chasis, vamos a lograr tener mejor definición y verla del tamaño real, ¿sí? Pero eso es por efecto de difracción de los rayos, no es por otra cosa. Entonces, aquellas estructuras que aparezcan alejadas van a aparecer más magnificadas indefectiblemente, ¿sí? 14-0 me gana esto, chicas, ¿no? Después, chicos, vayan diciéndonos en el foro y digamos que se creó de imágenes, a ver qué es lo que quieren repasar de todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? Que quede para la última semana de repaso, pero aclaren los temas que quieren que reveamos, así los podemos armar y preparar, ¿sí? Sí, porque aparte por ahí no vamos a poder dar todo de nuevo, pero así nos enfocamos bien a las dudas que ustedes tengan, ¿sí? Obviamente reconocer que es una TAC, que es una RX, las diferentes ventanas, eso, las técnicas adecuadas de las placas, eso lo tienen que saber bien, poder distinguirlos bien, ¿sí? El tema de la segmentación pulmonar. Y resonancia, preguntan si ven resonancia en tórax. ¿Querés contestarle vos o contesto yo? Resonancia en tórax sí se ve, chicos. No se ve, no se usa mucho, porque la definición, que lo logré y no se ve porque, bueno, está suerte manejada. Porque tiene todo el fondo negro y está configurado para Microsoft y tengo otro sistema. Acá. Quería mostrar. Bueno, ahora vamos a ubicar esa lesión donde está. En resonancia en tórax lo que piden habitualmente para ver es mediastino. Trama pulmonar no sirve para ver en resonancia, porque es tan finita la estructura que no se alcanza a definir con... Pasa lo mismo con el trabeculado óseo. Vieron que yo les decía que el trabeculado óseo se ve en tomografía, pero en resonancia no se ve. Sí es muy bueno para las lesiones mediastinales, para identificar patología, identificar el tipo de tejido que contiene esa patología. Vamos a ver imágenes de resonancia la semana que viene, Maya, la otra. De resonancia, la semana que viene hay cosas de mediastino. En realidad, la clase básicamente de mediastino se basa en tomografía, ¿sí? Le puse imágenes particulares de resonancia, pero las estructuras que nosotros vemos mediastinales en resonancia, lo que cambia es la forma de verlo, pero la estructura es la misma, ¿sí? Entonces, sí, por eso... Sí. No, por eso yo no puse, porque la clase era igual de tórax, pero no puse porque no podíamos evaluar parénquima pulmonar por resonancia. Exacto. Por eso no hay imágenes de resonancia. Ahí fíjense, chicos, como para que por ahí esta imagen aclara un poco más. Es el mismo paciente, ¿sí? No importa la patología, este paciente tiene patología. De vuelta no tengo el marcador, así que si alguna quiere ir señalando con el mouse, no sé si no, que no vamos a poder, Sofi, porque estás compartiendo pantalla vos. Fíjense, en la placa arriba se ve ese área delimitada que tiene bordes, y abajo en la tomografía, fíjense cómo se ve más definida la pared y vemos la ubicación, ¿sí? Entonces,
la importancia del par radiológico, como ya podemos ubicar dónde está la lesión, y la tomografía, si ustedes se fijan, cerca del borde de la lesión, es un absceso, no importa lo que es, ahí se ve un poco mejor la pequeña vía aérea, que es lo que decía Paula. Cuando es patológico, podemos verla la pequeña vía aérea, pero si no en condiciones normales, no se nota. Bueno, y acá, en esta imagen, que también es patológica, pero fíjense que está como resaltado más las estructuras vasculares y las estructuras bronquiales. ¿Sí? Estas son flujos que usamos nosotros aumentando el espesor de corte. De vuelta acá en esta también, se ve como el patrón de la pequeña vía aérea que era el que decía Paula. ¿Qué le llama la atención de ese corte de tomografía? Sí, anatómico, no estamos preguntando. Anatómico. ¿Qué le llama la atención que ha cambiado? A ver si alguien se da cuenta. Perdón que haga una aclaración, que nosotros por ahí ponemos imágenes patológicas, pero no es para que ustedes digan la patología, sino para saber la ubicación anatómica, ¿sí? Para que sepan. Está dado vuelta el cálculo. Puede ser que lo que está anterior está abajo y lo que está posterior está arriba. Totalmente. Exacto. Muy bien. El paciente se lo dio vuelta. Exacto. Es específico para cuando los pacientes tienen patología de la pequeña vía aérea y de la pequeña trama pulmonar, los damos vuelta para que se limpie el edema que pueda haber. Entonces se hace boca abajo. Pero bueno, esto es para evaluar condiciones patológicas. Por eso, claramente ninguno de estos pulmones es normal. Esto es una clase de patología. Pero bueno, les quería mostrar eso que, como dice Paula, muchas veces la patología se usa para enseñar la normalidad. Bueno, creo que no había nada más para mostrarles y compartirles. A ver si puedo mandar la de tórax a hacer lo mismo que hice con esta. ¿Alguna otra duda? Y con respecto a la resonancia magnética, bueno, así mientras Sofi va pasando el archivo ese, es importante, digamos, vamos a ver resonancia magnética, vamos a poner resonancia en el parcial, pero las estructuras anatómicas se ven similares a, por ejemplo, en el caso del mediastino, similares a la tomografía, ¿sí? Acuérdense, lo que cambia es si no se usa contraste, nosotros en resonancia magnética en los vasos vamos a encontrar un vacío de flujo. ¿Por qué? Porque la sangre que está en movimiento no aparece con intensidad en la imagen. Por lo tanto, todas las imágenes vasculares van a ser hipointensas, ¿sí? Igual que las estructuras que contienen aire. Por lo tanto, tráquea, bronquios, van a ser hipointensas en la resonancia magnética, ¿sí? No nos sirve para estudiar parénquima pulmonar, justamente porque el aire no tiene señal. Tampoco tiene señal el calcio, y nosotros cuando evaluamos patología pulmonar, una de las características que se evalúan es la presencia o no de calcio y qué forma tiene ese calcio. Por lo tanto, no nos ayudaría la resonancia magnética para poder identificar lesiones específicas, ¿sí? Pero sí es muy útil para mediastino y es muy útil también para ver pared torácica, ¿sí? Patología de pared torácica se evalúa muy bien por resonancia. Bueno, definitivamente no hay forma de que yo les pueda usar el marcador no me aparece el lapicito que me parece habitualmente. No. Bueno, primera placa, esta es una placa, fíjense que tiene la fecha ahí, está como recién salida del horno. El otro día estaba informando placas y me aparecieron unas normales y dije, está bueno compartirla. Esta es la que yo les mostraba al inicio, que tiene ahí, ¿se ve que está ampliada la imagen? Sí, perfecto. Sí. Bueno, ahí vemos bien la cisura, ¿sí? Esa es la cisura menor. Fíjense, acá, esta es una placa absolutamente normal de tórax y no se ven tan bien las cisuras, ¿ven? Esto es lo normal, que no las veamos habitualmente.
Y recuerden que más o menos en la de perfil, a la altura del dorsal 5 de la quinta, por ahí tendría que discurrir la cisura. Claro. De D5 para abajo va como De oblicuo. Claro, y por eso se llama oblicua, y la otra es la horizontal, la que mostró Sofi recién, que se ve horizontal. Este es un La paciente que tiene menor. una neumonía, ¿sí? Lo importante acá no es la neumonía está ahí, es lo que está en el centro de la pantalla, en el frente, y pasamos al perfil, y fíjense en el perfil, como nos damos cuenta que está apoyada sobre la cisura mayor, ¿sí? Del pulmón izquierdo, y fíjense cómo la engruesa un poquitito, ¿sí? Y toda la consolidación para arriba tiene bordes poco definidos, porque por una cuestión anatómica, ustedes deben conocer los canales de Lambert, los poros de Kohn, ¿sí? Es como que las consolidaciones tienden a difundirse, pero cuando tocan el borde de la cisura, se cortan y no siguen avanzando, ¿sí? ¿Se entiende eso? Ahí es una forma de verla bien. Bueno, esta está rotada, ¿sí? Fíjense cómo ahí vemos las espinosas que están rotadas y, bueno, más normales. Esta es una mamaria con una mega inspiración y fíjense ahí cómo se ve un poquito parte de la cisura mayor. Esta en particular lo que tiene es que se ven muy bien las cisuras. Ah, esta la guardé porque fíjense cómo se ven, no sé si las alcanzan a ver, la cisura mayor y la cisura menor como perpendicular cortándola, ¿sí? Fíjense ahí qué pasa atrás del cuerpo vertebral. No lástima que no tenga forma de marcarlo. No, igual se ve la mayor, Sí, la se ve. vertical y la otra es horizontal, y se cruzan ahí. Y ahí se cruzan. Fíjense acá cómo está por ahí un cachito engrosada menor. La menor, exacto. Es que generalmente se ven más cuando tienen patología que cuando son normales, por eso uno no las ve. Y este paciente, a ver qué le llama la atención de este paciente. Parece que tiene un rulemán. Parece que tiene un rulemán. ¿Cómo llegó eso al profe? Eso se llama botón gástrico, es una forma de alimentación, ¿sí? Se pone, el chico no tiene capacidad de deglutir o tiene algún trastorno, es una placa de un bebé. Entonces se le pone un acceso a través de la pared abdominal y se le da de comer por ahí. Lo que estaban probando es la permeabilidad del botón gástrico con contraste, ¿sí? Entonces se ve la cámara gástrica y se ve el intestino. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero alguien había preguntado cómo era el intestino. Y esta hacia placa... arriba, y mostrarle el esófago, cómo se ve hacia arriba. Hacia arriba se ve el esófago porque tiene reflujo también. Es decir, el contenido del estómago pasa al esófago. La famosa acidez, ¿vieron cuando comemos empanadas de más o tapafitas que no debemos? Bueno, esta placa es una placa normal. Es una placa de un bebé, ¿sí? Si se fijan en las estructuras óseas, hay falta como mucha osificación, y fíjense que llama un poco la atención el mediastino, que parece como si estuviese ensanchado, y en realidad no es nada patológico, ¿sí? Esa, digamos, densidad paracardíaca derecha, que tiene como una forma de pico, esa es la que se conoce como vela tímica, y es el timo en los niños menores de 2 años, en realidad menores de 1 año en particular, tienen el timo grande, y es un centro inmunológico, o sea que están a full generando anticuerpos y está grande. A lo largo de la vida el timo va achicándose. El signo de la vela. Exacto, el signo de la vela tímica. Y miren la tráquea, no se los puedo señalar, pero ven esa estructura aérea con la bifurcación, ¿cómo se ve? Sí, se ve re bonito. Lo que está hacia el lado derecho es lo que le decía Sofi del timo, que parece que en realidad está ensanchado y es normal para la edad. Qué bronca que no lo puedo marcar. Bueno, acá en esta plaquita se ve muy bien la tráquea, por eso la guardé. Inclusive fíjense que se ven los anillos traqueales. Pacientes que tienen algún tipo de trastorno de depósito del calcio o pacientes muy añosos se calcifican los anillos traqueales y se ven así. Y esta placa que está re poco inspirada, pero se ve la cisura menor ahí. A ver acá, ya ni me acuerdo para qué la guardé. Bueno. No, fíjense que algo que es muy loco en tórax, ¿no? De todas las placas que vimos,
La gran mayoría son placas normales, pero cómo varía la imagen del tórax de un paciente al otro, cambia según el hábito, según la edad, según características particulares. Por eso es tan difícil hacer diagnóstico, ver una radiografía de tórax y hacer un diagnóstico de normalidad o de patología, ¿sí? Porque es tan variable el tórax. Ustedes ven un fémur y es similar, ¿sí? Puede cambiar según la edad, pero básicamente es la misma estructura, tiene la misma forma. El tórax es muy variable en la imagen que se genera. Por eso es una de las placas más difíciles de poder hacer lectura, ¿sí? Y es con la placa que más se van a encontrar en su vida profesional. Totalmente. No importa lo que hagan, no importa lo que hagan, es con la placa que más se van a encontrar en su vida profesional. Así sea que hacen, entonces, la especialidad que digan, creo que es algo anatomía patológica, casi, porque ellos también tienen que ver las imágenes. El resto de las especialidades, placa de tórax hay que saberlo, y es un chino. Y algo que es más en el medio público, pero que es, en la gran mayoría de los pacientes sucede, les van a llegar los pacientes con una placa de tórax sin informe de un médico radiólogo. Por lo tanto, ustedes van a tener que ver si es, confirmar la patología que sospechaban o descartarla. Por lo tanto, es importantísimo que lo sepan más allá del parcial, ¿no? Por supuesto. Sí, tal cual. Justo ahí, Sofi, en la placa esa, la última que sacaste, en el perfil se veía perfecto los mediastinos, los diafragmas. Para el chico que... No, igual se le explicó, pero ahí se veía bien el izquierdo y el derecho. Igual esas se las mandé, así que por ahí para la clase de repaso se las pueden... Ponemos, sí. Sí, esas están... Las saqué en realidad con idea de usarlas para el parcial. Sí, yo ahí del hospice saqué también varias. Y muchas con defectos técnicos. No, bueno, ni hablar, el 70% de las placas del tórax son con defectos técnicos. Defectos técnicos no que sea un problema del técnico que la hace, sino defectos técnicos de la calidad, del equipo, de que el paciente inspiró mal, de que estaba llorando, mil cosas. Justo estornudó, les pedís que inspiren profundo y tosen, sobre todo los tabaquistas. Sí, no, y la idea, chicos, del repaso, no es que demos una clase, que pongamos imágenes y que ustedes puedan describir y obviamente ahí si salen dudas, explicarlo, pero no dar una clase teórica, ¿sí? Es mostrar imagen, y que ustedes puedan explicar las imágenes y ver si tienen defectos técnicos, qué tipo de estudio es, y poder identificar la anatomía normal. Qué silencio, no sé si hay otra duda, se durmieron todos, porque encima cada vez quedan menos participantes, chicas. Sí. De 90 quedan 40. 41. Bueno, Pasa que esta semana, la semana que viene rendían... No, la semana pasada y esta me parece que... ¿Bioquímica? La semana pasada. Y la semana no rindieron esto, no sé qué. Algo rindieron. Está la clase de fisio, bueno, entonces no. Igual nos van a desconectar a nosotros. Igual es a las 20 la clase de fisio, esa nos desconectan. Tenemos todavía 10 minutos para resolverlo. Sí, a las 20. A las 20, sí. El viernes bioquímica, Reina. Es que se va juntando todo. Por eso tienen que ir día a día para que después nos los agarren. No sé si a los chicos de este año, no sé si a ustedes chicos les pasó, pero sé que hubo otros años que como que juntaron parciales, el primero y con el segundo, entonces por ahí complicado. Pero bueno, lo importante es que no queremos que les queden dudas en imágenes porque, claro, hay 4 parciales. Claro. No viene nadie a la clase. Recuperatorio de fisio acá el mismo día que anato. Pero el recuperatorio de fisio de la segunda parte de fisio, ¿no? Sí, de la segunda parte. Sí. Pero menos mal entonces que cambiamos el parcial, porque si no estaríamos resuperpuestos. Menos mal que cambiamos una semana. Sí. Claro. Tal cual. Este parcial tiene mucho de imágenes, ¿sí? Entonces,
No queremos que les queden dudas, para que puedan, en base a sus conocimientos, interpretar lo que les vamos a poner. Y que nada es patología, sino es distinguir la estructura anatómica. Se O el pueden área poner, anatómica. claro, se pueden poner imágenes con patología, pero no es para decir si es una neumonía o si, sino para decir en qué sector anatómico está, no sé, en parte del Claro. pulmón, si está en el lóbulo superior, medio, inferior, Describir el signo de la silueta. describir el signo de la silueta, Vieron que de yo les mostraba recién en la la placa cisura accesoria del ácido. claro, tenía esa bola ahí en el pulmón derecho, bueno, eso era el lóbulo superior, segmento posterior del pulmón derecho, o sea, por ahí le podemos poner ese tipo de placa como para que distingan dónde está, o por ahí un Claro. asterisco, si no, No, quieren que porque, le... claro, y no, y Pasa aparte que en la el asterisco es tomografía más se difícil. veía bien, sí, no, y en la tomografía se veía bien que estaba en el sector posterior porque estaba ahí en la Sí. parte de la columna dorsal. Por eso es importante que conozcan lo que es anterior y lo que es posterior. Aparte, bueno, de derecho a izquierdo, que eso no varía en de la RX, ¿no? Bueno, no sé Bueno, si no hay dudas no ninguna hay, otra no duda. quedó No. nada por ver. Así un día nos despedimos y no nos desconecta. Sí, no, no desconecto. Y quedamos, no hay dudas y se corta. Bueno, igual saben que están los mails, está el foro, que vayan anotando igual y nos van mandando qué imagen quieren ver o tienen dudas, así para el repaso ponemos más de eso y acuérdense que ustedes van a explicar las imágenes en el repaso, que no vamos a dar clases, que la idea es poner imagen para que ustedes vayan haciéndose el ojo y pueden ver bien y distinguir entre diferentes métodos y las estructuras anatómicas. Músculos en tomografía en este parcial, poco probable. No, o sea, si se los preguntamos no estarían de más. Pero hay tanto otro para preguntar que por ahí preguntamos hilos dorsales o alguno del pectoral, pero también como fueron tomados en el primer parcial, como... Pero entran, los músculos de caja torácica entran. Así que